Capítulo 7. Clarion apenas recordaba que la hubieran llevado de regreso al palacio. Los exploradores habían llegado solo minutos después de que la serpiente escapara, y se habían situado a su alrededor en formación, con pasos silenciosos. Ninguno de ellos le había dicho una palabra. Al menos, si lo habían hecho, ella no lo había oído. Su dolor había tendido una gasa sobre el mundo. Detrás de ella nada parecía completamente real. Detrás de ella nada podía tocarla de verdad. Recordaba vagamente a los exploradores inspeccionando la escena en silencioso horror. Recordaba la sensación sorda de dolor cuando notó los rasguños en su brazo y Artemis alejándola del bosque de otoño. Ahora estaba sentada aturdida en la habitación de Elvina, sentada en una tumbona. En algún momento, Artemis se había quitado la capa y la había envuelto alrededor de los hombros de Clarion. Estaba tibia por el calor corporal, pero Clarion todavía temblaba. Alguien también había puesto una taza de té en sus manos, pero se había enfriado. La habitación estaba acogedoramente oscura, con las pesadas cortinas corridas sobre las ventanas y la luz de las velas iluminando cada superficie. Las sombras se reflejaban en el rostro de Elvina. Clarion. La voz de Elvina, más suave de lo que la había oído en mucho tiempo, la hizo volver a su cuerpo. ¿Qué pasó? Clarion tomó un sorbo de té, aunque solo fuera para evitar tener que responder inmediatamente. Inhaló aire hasta que la neblina que cubría sus pensamientos se disipó. No estoy segura de poder describirlo adecuadamente. Todo sucedió muy rápido. Lo entiendo, pero por favor, inténtalo. Y así lo hizo. En un momento todo había sido normal y al siguiente el aire se había vuelto frío y pesado. Una sombra había cobrado vida ante sus propios ojos, apenas formada. Las gradas habían caído como piedras del cielo y no se habían despertado. El miedo se había sentido como un peso viviente sobre ella cuando se encontró cara a cara con la bestia, que la dejó clavada en el lugar. El solo pensarlo la hacía estremecer. Mientras Clarion hablaba, la expresión de Elvina no cambió. No se notó sorpresa ni horror, solo parecía resignada y sombría. Cuando Clarion terminó de relatar la velada, una enfermiza sensación de certeza la invadió. La duda que Milori había introducido ya no le parecía tan ridícula. «Ya sabes lo que es», dijo. La luz del fuego brilló en los ojos de Elvina. Las sombras que proyectaba tallaron líneas marcadas en su rostro. Por un momento su expresión fue ilegible. ¿Lo negaría, incluso ahora? Luego, de una mueca de disgusto en la boca, dijo: «Se llaman pesadillas». ¿Pesadillas? Incluso decirlo en voz alta le daba escalofríos. «Como ya habrás visto, tienen un poder terrible», continuó Elvina. «Sumergen a sus víctimas en un sueño lleno de terror. En el momento en que recibimos la primera alarma, hice que nuestros sanadores comenzaran a trabajar en un antídoto. Hasta ahora, ninguno de los esfuerzos ha funcionado. El ministro de Otoño y otros 10 ciudadanos de Pixie Hollow aún no han sido despertados». Clarion apenas podía procesarlo. Hasta que desarrollaran un antídoto, 11 hadas sufrían durante toda su vida. La culpa le invadía, pero la frustración era aún más fuerte. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en cómo Elvina le había ocultado eso. Si hubiera sabido a lo que se enfrentaba, si hubiera podido prepararse. ¿Sabías de lo que eran capaces? «Y he hecho planes para solucionarlo», respondió Elvina. Clarion detectó el tono defensivo en su voz. «Los sanadores seguirán trabajando día y noche hasta que se encuentren la cura. Mantendrán a todos lo más cómodos posible hasta que su tarea esté completa». No permitiría que Elvina le mantuviera en la oscuridad por más tiempo. «¿Qué son?» «Nadie lo sabe con exactitud». Elvina se sentó en la tumbona a su lado y cruzó las manos sobre el regazo. Miró fijamente al frente, con una expresión extrañamente vacía. Una vez, hace mucho tiempo, las reinas recordaban el origen de las pesadillas.
pero el conocimiento sobre ella se ha desvanecido con el tiempo. Todo lo que tenemos son fragmentos. Titania, la primera reina de Pixie Hollow, le confió la historia a su aprendiz, y así sucesivamente hasta ahora. Cuando me llegó, se había distorsionado y vuelto vaga. Era más como un cuento de hadas, uno desgastado por la repetición, hasta que casi no parecía real. Todo lo que puedo decirte es que las pesadillas habitan en los bosques de invierno, donde las noches son largas y el frío se siente como un abrazo familiar. Nadie las había visto en una eternidad, pero mi mentora me transmitió esto. Si alguna vez reaparecían, debíamos actuar con rapidez. Sus palabras se asimilaron lentamente. A lo largo de los años, Elvina le había dado a Clarion fragmentos de la historia de Pixie Hollow, pero nunca se habían mencionado pesadillas. Claramente fue una decisión deliberada, omisión. Antes de poder detenerse, antes de poder tragarse otro destello de dolor, dijo: ¿por qué no me lo dijiste antes? No me pareció importante. Parece importante ahora. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Elvina entre dientes. Aún no puedes acceder a todo el espectro de tus habilidades. Las leyendas sobre cosas que muy bien podrían no haber sucedido nunca, que tal vez ni siquiera hubieran existido, solo te habrían distraído. No puedes decidir lo que debo saber y lo que no. La voz de Clarion tembló con la fuerza de su ira. El ataque la había sacudido demasiado como para mantener la compostura habitual. 11 personas heridas debido a sus fracasos y a la falta de precaución de Elvina. ¿Qué más no me has dicho? Elvina suspiró como si la conversación la hubiera agotado por completo. Clarion, concéntrate. Control, concentración. Si no podía presentarse como una reina apropiada, Elvina no la trataría como tal. Clarion respiró profundamente, haciendo todo lo posible por suavizar sus rasgos hasta lograr una expresión pasiva. Así era como más le gustaba a Elvina. Así era como podía convencerla de que era capaz. Tengo que estar preparada para cualquier eventualidad, dijo Clarion. ¿Cómo puedo estar preparada si no sé a qué me enfrento? Una vez recuperada la compostura, Elvina la miró menos como un cardo veloz a punto de atravesar la plaza de la primavera. Por fin, de vuelta a territorio familiar. Con la misma medida, la reina dijo: ya nos ocuparemos de eso. Clarion dejó la taza de té en el platillo, con un tintineo tan frágil como sus nervios. ¿Cómo? El silencio descendió sobre ellas. Por un momento, Clarion pensó que ese sería el final de la discusión, pero Elvina la sorprendió al responder: debemos minimizar el riesgo de que se repita otra tragedia. Convocaré una reunión mañana para discutir el plan de seguridad para Pixie Hollow. Mientras tanto, los exploradores se encargarán de expulsar a las pesadillas y deshacerse de ellas. Clarion solo podía pensar en lo rápido que había atacado, en hadas cayendo del cielo, recortadas por la luz del sol de color rojo sangre, con polvo de hadas saliendo de sus alas flácidas. No había forma de deshacerse de una bestia como esa con tanta pulcritud, pero luego recordó cómo había huido cuando ella había desatado su magia, como una cucaracha que se aleja de un repentino torrente de luz. Clarion todavía no sabía cómo había hecho o si podría volver a hacerlo, pero Elvina podría. Tienen miedo de nuestra magia. La sorpresa se reflejó en el rostro de Elvina. ¿Así? Pude invocar mi magia, solo por un momento. Si tan solo hubieras podido verla. Clarion reprimió su entusiasmo tanto como pudo. Se recordó a sí misma que la compostura, no la convicción, sería lo que convencería a su mentora. Ninguna de las armas de Artemis hizo nada al respecto. Pero si tú o yo acompañamos a los exploradores, no. Eso está fuera de cuestión, Clarion. Elvina se levantó de su asiento abruptamente. Su tono se tornó gélido. Pixie Hollow es tan fuerte como su reina. ¿De qué sirve una reina si tiene prohibido hacer absolutamente nada? Mejor que una muerta. Su corazón se retorció. Si eso fuera cierto, entonces Pixie Hollow había sido inquebrantable. Elvina, después de todo, era la reina perfecta, aunque ahora Clarion no estaba tan segura.
Elvina no escuchaba consejos, no compartía información valiosa, que podía haber evitado que todo eso se desarrollara de forma tan catastrófica como lo hizo. Si estás interesada en resolver este problema, en lugar de evitarlo, ya sabes dónde encontrarme, recordó. En ese momento solo podía pensar en Milori y sus tristes ojos grises, alguien con un plan para actuar. Elvina no le estaba mintiendo, sin duda, pero tampoco le estaba diciendo toda la verdad. A menos que Clarion quisiera quedarse sentada en silencio, a menos que quisiera sofocar por completo su propia intuición, para siempre, no le quedaban opciones. Por el bien de Pixie Hollow, se tragaría sus reservas. En cuanto pudiera, encontraría a Milori, donde la primavera tocaba el invierno. A la mañana siguiente, Elvina convocó una asamblea. Por orden suya, todos dejaron de lado sus tareas del día y se dirigieron a la sala del trono del palacio. Hiedras y enredaderas floridas colgaban del techo como estandartes reales, y la luz del sol se filtraba por delicadas fisuras en la madera, bañando el espacio de oro. El trono en sí brotó de la tierra, el tronco de un árbol joven tallado en un asiento, las ramas retorcidas, exuberantes, con hojas de verano, formaban los apoyabrazos y el respaldo. Era hermoso, pero Clarion siempre había sospechado que era terriblemente incómodo. Allí, en el estrado cubierto de musgo, se alzaba sobre las hadas reunidas debajo. Le asombraba la cantidad de vidas que algún día tendría en sus manos. No había visto a todos sus súbditos en un solo lugar desde el día en que llegó. Elvina se encontraba en el borde mismo del estrado, majestuosa y absolutamente resplandeciente. Llevaba su atuendo completo ese día, su corona con cuernos, tejida con flores silvestres, y su vestido de falda ancha, brillante y dorado por el polvo de hadas. Clarion se encontraba a poca distancia, detrás de ella, flanqueados a ambos lados por los ministros de primavera y verano. Ninguna de las dos había dicho una palabra en toda la mañana. Sin Rowan, sin la animada discusión y las risas que él provocaba, parecían casi perdidas. Su silencio le había venido muy bien. Clarion se sobresaltaba con cada traqueteo de las hojas en la brisa, con cada sombra que se alargaba. Los murmullos resonaron entre la multitud reunida. En sus rostros, vueltos hacia arriba, Clarion vio toda su preocupación reflejada en ella, multiplicada por 1000. Distraídamente buscó esa chispa de poder dentro de ella y no encontró nada. ¿Por qué la había abandonado de nuevo cuando había llegado a ella tan fácilmente el día anterior? En ese momento de peligro, frente a la bestia, algo dentro de ella había cedido. ¿Pero qué? No recordaba qué técnica había empleado. En ese momento su mente se había sumido en una especie de vacío entre la desesperación y la resignación. Era completamente imposible reproducirlo allí, de todos los lugares posibles, y no sabía cómo recrear esas condiciones a menos que decidiera convertir en un hábito el lanzarse de cabeza a situaciones que amenazaran su vida. Además, no sabía si quería averiguar si, cuando realmente importase, podría invocar el poder que necesitaba para salvar a alguien. Elvina levantó una mano y el silencio se apoderó de la multitud al instante. Allí estaba el magnetismo del talento gobernante en acción. Eso nunca dejaba de impresionar a Clarion. Gracias a todos por reunirse aquí hoy, dijo Elvina. Entiendo que esto es inusual y que todos tienen trabajo que terminar, así que intentaré ser breve. Sin embargo, hay una situación terrible en Pixie Hollow, una de la que estoy segura que muchos de ustedes han oído hablar a través de rumores y especulaciones. Ayer, un grupo de hadas fue atacada en el bosque de otoño por una criatura que cruzó desde el bosque de invierno. Las palabras de Elvina suscitaron jadeos y gritos de alarma. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas. La voz de Elvina se escuchó por encima de la multitud y resonó entre los altos techos. Sé que muchos de ustedes están preocupados. Quiero dejar esas preocupaciones a un lado y asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para mantener a salvo a todos los residentes de Pixie Hollow. Todas las víctimas están vivas y en condición estable.
Si bien no tenemos mucha información para compartir, parece que estos monstruos pueden atrapar a sus presas en un sueño del que no pueden despertar. Y aunque aún no hemos podido despertar a las víctimas, nuestros sanadores están trabajando arduamente para restaurarlas. Ahora, un hada de tormenta vestida con un vestido de lirios de lluvia apareció entre la multitud. Con el debido respeto, Su Majestad, ¿cómo sucedió esto? Justo el otro día todos fuimos puestos bajo toque de queda y luego nos aseguraron que la amenaza había sido manejada. Clarion intentó que la sorpresa no se reflejara en su rostro. En sus 17 años nunca había oído a nadie cuestionar a Elvina tan abiertamente, pero muchos de los presentes asintieron en señal de acuerdo. Nuestros exploradores no encontraron ninguna evidencia de una amenaza continua en este momento, respondió Elvina, con algo de frialdad en su tono. Con la información que teníamos, y dada la inminente coronación de la princesa Clarion, parecía que el mejor curso de acción era reanudar la actividad normal. Lamento mucho la falta de precaución y les aseguro que un descuido así no volverá a ocurrir. Lo que sucedió fue una tragedia y acepto la responsabilidad. Ahora, si me lo permiten. Cuando nadie más intervino, juntó las manos y continuó. 11 de sus compañeros están actualmente bajo el cuidado de nuestros sanadores. Uno de ellos, como muchos de ustedes ya saben, es el ministro de otoño. Otra hada, una artista de hojas salpicada de pigmentos, habló desde atrás de la multitud. ¿Cómo se manejarán los preparativos para el otoño? Los murmullos estallaron de nuevo entre la multitud. En voz baja y con miedo, Clarion no había considerado realmente el impacto que eso tendría hasta ahora. Si una estación no llegaba a tiempo a tierra firme, los efectos podrían ser desastrosos. Un verano largo significaba sequía, significaba olas de calor mortales e incendios forestales, cultivos marchitos en el suelo y aguas ahogadas por las floraciones de algas. La naturaleza era una vasta red, como la delicada tela de una araña. Si se tocaba un hilo, reverberaba por todo el conjunto. Había cosas que ni siquiera el polvillo y la ética de trabajo de las hadas podían solucionar. Esa voz viciosa en su cabeza susurró: y todo sería culpa tuya. Si ella fuera una gobernante más competente, entonces... Aún faltan varios meses para que llegue el otoño a tierra firme, respondió Elvina, con mucha más confianza de la que Clarion podía reunir. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que los preparativos continúen sin problemas. Las hadas del otoño están bien informadas y la princesa Clarion y yo nos encargaremos de ocupar el lugar del ministro. Sin embargo, anticipo que se recuperará mucho antes de que sintamos su ausencia. La inquietud de la multitud pareció disiparse. Clarion creyó ver que parte de la tensión se disipaba entre los hombros de Elvina cuando sus súbditos volvieron a quedarse en silencio. La idea de que se hubiese sentido desconcertada, aunque fuera por un segundo, le parecía absurda. Elvina nunca había mostrado nada más que una convicción inquebrantable en sus propios planes. Se había negado a escuchar algo diferente la noche anterior. Antes de despedirlos, dijo Elvina, me gustaría compartir los nombres de quienes se están recuperando del ataque. Sus manos ahuecadas se llenaron de luz de su magia. Con cada nombre que recitaba, dejaba que un orbe de luz se elevara hasta el techo. El polvo de hadas caía suavemente sobre ellos. Desde allí, Clarion podía ver a las hadas abrazándose o uniéndose de la mano para consolarse. Nos ocuparemos de las criaturas que hicieron esto, dijo Elvina, cuando las 11 luces brillaron intensamente sobre ellos. Pero no debemos ser imprudentes. A partir de hoy voy a insistir un toque de queda nuevamente. Ahora que hemos aprendido que estas criaturas están activas en la oscuridad, nadie saldrá después de que se ponga el sol. No habrá excepciones. Cualquiera que rompa esta regla responderá ante mí. ¿Se entiende? El silencio era completo. Entonces un meteorólogo, con el pelo alborotado por seguir los patrones del viento, preguntó: ¿y qué pasa con el invierno? Había en él una leve nota de acusación. De repente, Clarion se percató de la montaña que se alzaba hacia el norte, toda su blanca y deslumbrante silueta azotada por el viento. Varias hadas hablaron a la vez,
clamando por ser escuchadas. Dijiste que esas bestias vinieron del invierno. ¿Las han soltado? ¿Han perdido el control sobre ellas? ¿Ellos también han sido víctimas? Elvina levantó la mano y exigió silencio una vez más. Cuando se calmó el alboroto, respondió: el guardián de los bosques de invierno no ha tenido contacto con las estaciones cálidas desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no creo que sea culpa suya. Solo puedo imaginar que ellos también están sufriendo. Mis pensamientos están con ellos. Elvina lo creía o lo sabía. Clarion se estremeció ante el grito que tomaron sus propios pensamientos. Odiaba esa nueva paranoia, esa desconfianza hacia la mujer que prácticamente la había criado. Dicho esto, comparto tu inquietud. Debemos tomar medidas para protegernos a largo plazo. Elvina inclinó la barbilla y la sombra ganchuda de su corona se extendió por el suelo. Tengo la intención de derribar los puentes entre el invierno y las estaciones cálidas. Si la multitud reaccionó, Clarion no pudo oírlo por el zumbido en sus propios oídos. El horror se sintió como si unas garras le arañaran la espalda. Llevará tiempo, continuó Elvina. La magia que fluye en su interior es poderosa y no se puede destruir por medios ordinarios, pero ten por seguro que el plan ya está en marcha. ¿Ese era el plan de Elvina? ¿Abandonar al invierno en manos de las pesadillas? O peor aún, dejarlos completamente a la deriva, separados del resto de Pixie Hollow. Tal vez Clarion tenía poca experiencia en gobernar. Tal vez no comprendía exactamente a qué se enfrentaban, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que eso estaba mal. Cuando Elvina despidió a la asamblea, las hadas comenzaron a aparecer. Una voz familiar atravesó la penumbra de sus pensamientos. ¡Clarion! Alzó la vista y vio a Petra abriéndose paso hasta el pie del estrado, con su pelo rojo brillando bajo la luz del sol. Verla consoló a Clarion más de lo que esperaba. Antes de que pudiera abrir la boca para saludarla, Petra se lanzó hacia adelante y agarró el antebrazo de Clarion. Algo tan familiar como abrazarla en público haría que se levantaran las cejas, pero sintió todo el calor y el alivio que Petra pretendía en la presión constante de su agarre. ¿Estás bien?, suspiró Petra. Cuando me enteré de lo que pasó, yo... Está bien, estoy bien. Clarion le ofreció una sonrisa insegura, casi del todo. Petra retiró la mano y la dejó doblarse protectoramente frente a su pecho. ¿Qué pasa? La mirada de Clarion se dirigió a Elvina, que había comenzado a hablar con Aurelia e Iris en voz baja. Artemis, de pie obedientemente al pie del estrado, por supuesto, notó su débil intento de ser sigilosa. Entrecerró los ojos hacia Clarion, como si dijera: sé que tramas algo. Después de su desaparición hace 2 noches y el ataque en otoño, supuso que nunca volvería a escaparse de su guarida tan fácilmente. No aquí, dijo Clarion. Sígueme. Petra gimió. Clarion la condujo hacia la puerta de la sala del trono. Artemis comenzó a seguirlas de inmediato, lo suficientemente cerca como para vigilarlas, lo suficientemente lejos como para permanecer fuera del alcance del oído. Por más inconveniente que fuera a veces, Clarion no podía negar lo segura que se sentía con su sombra cayendo sobre ellas. Petra la miraba furtivamente de vez en cuando. El color de sus mejillas se intensificaba con cada momento que pasaba. A veces era imposible saber si quería huir de Artemis o ir hacia ella. Cuando llegaron al césped del palacio, había una gran extensión de verde salpicado de lirios y acederas. Clarion se sentó en el césped. A esa hora de la mañana todavía estaba fresco y húmedo por el rocío. Todo el campo brillaba bajo la luz del sol. Clarion no pudo evitar pensar que parecía escarcha. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Petra. ¿Qué opinas del plan de Elvina? Parte de la preocupación desapareció del rostro de Petra. Cómo se sentía cómoda con el ámbito de la logística y con su propia experiencia, dijo. Ya habló con algunos de los artesanos sobre esto. Las raíces del árbol del polvillo no se pueden destruir fácilmente, por lo que no será tan simple como usar a las hadas leñadoras, pero si hay alguna manera de imbuir un hacha con magia, entonces teóricamente... Petra comenzó a esbozarle la teoría, pero Clarion apenas procesó su significado.
No soportaba la idea de que la magia del talento gobernante y el ingenio de los artesanos se utilizara de tal manera. Debía haber una forma, como Milori, que había buscado su ayuda, siendo rechazada tan sumariamente. Más que nada, Clarion no podía soportar la idea de desperdiciar esta oportunidad. Si tenía incluso una pequeña oportunidad de reparar la grieta entre sus mundos, ¿cómo podría rechazarla? Tengo que detenerla, dijo Clarion. El rostro de Petra palideció y su voz se convirtió en poco más que un chillido. ¿Detenerla? ¿Por qué? Clarion se sentó más erguida. Porque no está bien abandonar a las hadas de invierno a las pesadillas. ¿Sabes siquiera qué pasará si se destruyen los puentes? Nadie podrá cruzar el invierno de nuevo, respondió Petra. A juzgar por su ceño fruncido y su tono vacilante, las protestas de Clarion la obligaron. Pero los pulverólogos confirmaron que hay otros sistemas de raíces que conectan al invierno con el árbol del polvo de hadas. ¿Estarán bien solos? ¿Estarán bien solos?, se preguntó Clarion. Sacudió la cabeza. Tiene que haber otra forma. Después de lo desdeñosa que había sido Elvina con sus ideas, Clarion no se hacía ilusiones de poder disuadirla, lo que significaba que tenía que hablar con Milori. Hacía tiempo que no veía esa mirada, dijo Petra con una mezcla de admiración y cautela. Clarion parpadeó, saliendo sobresaltada de sus pensamientos. ¿Qué mirada? Petra frunció el ceño y señaló su propio rostro. Esa mirada significa que vas a hacer algo imprudente. Clarion sonrió inocentemente, aunque solo fuera para ocultar que en verdad planeaba hacer algo imprudente. Jamás lo haría. Ya no puedo hacer esas cosas. Petra se tapó la cara con las manos. ¿Por qué no te creo? Solo voy a hablar con Elvina, mintió. No te preocupes. ¿Por qué dices eso? Eso me va a preocupar aún más. Pero Clarion ya había comenzado a planear. El nuevo decreto de Elvina le había dado la oportunidad perfecta para escabullirse. Hasta nuevo aviso, nadie estaría fuera de casa por la noche. Nadie se daría cuenta de que se había ido. Nadie, excepto Elvina y Artemis. Clarion se atrevió a mirarla, medio escondida tras su túnica color tierra, contra el tronco del árbol del polvo de hadas, como si la hubieran llamado, como si pudiera percibir el plan desacertado que se estaba gestando en su mente. Artemis la miró a los ojos con el ceño fruncido y receloso. Por el bien de Pixie Hollow, Clarion tendría que encontrar una forma de evitarla.